Es tarde en Lima. Nos damos cuenta que es complicado iniciar una historia con nulos contactos. Es decir, cuando encuentras solo rastros, fantasmas. Las calles que no han experimentado casi ningún cambio. Los parques abarrotados o vacíos. Uno que otro verso sonando aún en la memoria. El viejo barrio y la antigua casa prácticamente intacta. Es difícil, pero también desalentador cuando nadie quiere hablar. Mientras que la Plaza San Martín sigue siendo el escenario principal de luchas sociales o de debates políticos, donde antaño también predicaba él, José Valdivia Domínguez, más conocido como Jovaldo. La tarde termina y no sabes a dónde ir. Quizá él tampoco sabía a dónde ir cuando la tarde se terminaba. Sin embargo, empiezan a hablar los que menos esperábamos que lo hicieran. Y sus voces parecen venir aún desde los escombros de lo que un día fue el penal de máxima seguridad en la isla del Frontón. Puño en alto con violencia, levantemos nuestra voz, aquí, allá o donde sea, chocarán con un bastidor. La policía te traía, o el INPE te traía la comida. Dentro de la paila encontrabas ratas, o a veces escupían, y era horrible. Los eventos culturales eran pocos. Las fechas que se celebraban, pues, como el 5 de mayo, el 17 de mayo, el Día del Padre, no, de la Madre era, Día de la Madre. Pero el Día del Padre no recuerdo, pero sí el 25 de diciembre, el Año Nuevo, se bailaba, se hacía música, el grupo de música tocaba, nosotros bailábamos, conversábamos. En los eventos artísticos que se hacía, se declamaba poesía, y ahí participaba Jovaldo. Bueno, yo estaba como prisionero de guerra en la isla del Frontón, y como cada cierto tiempo llegaban grupo de compañeros de diferentes lugares del Perú, y en una de esas llega Jovaldo, pues, ¿no? Inicialmente, como siempre, el saludo para entre todos, el recibimiento, y inmediatamente ajustarse y adecuarse a la forma de vida, pues, ¿no?, que teníamos como prisioneros de guerra, ¿no? Encuentro de que ya el trabajo había sido ya desarrollado, desenvuelto, y lo que correspondía era que cada quien que llegaba servir a consolidar más ese trabajo, ¿no?, a fortalecer más el trabajo que se desenvolvía en esas trincheras de combate. Igualmente lo hizo Jovaldo. Pero ¿qué pasaba? De que por circunstancias que se enfrentaban, complicadas y difíciles, habían limitaciones que se expresaban en los que asumían las responsabilidades, y partían hasta inclusive de criterios un tanto, digamos, rígidos, en el sentido de que todos tendríamos que hacer la misma actividad, desenvolvernos de acuerdo a cómo se establecían los planes, que en ese momento era lo que correspondía, ¿no? Pero luego, como se va avanzando, se va desarrollando todo el trabajo ahí ligado a los saltos y al proceso que se vivía a nivel nacional, entonces, ¿qué pasaba? De que había la necesidad de entender y comprender de que también desenvolviendo la actividad en los diferentes aspectos del arte, como la poesía, como Jovaldo, podíamos, así en la música también igual, ¿no?, podíamos con nuestras creaciones, con nuestras composiciones, con el trabajo que desarrollábamos y aportábamos en donde más nosotros podíamos hacerlo, servir a ese proceso, ¿no? Entonces ahí había la contradicción, había la lucha, que inicialmente no se entendía, no se comprendía como tal, pero no por una cuestión simplemente de rigidez extrema, no simplemente porque era necesario enfrentar ese proceso de lucha. Es cuando eso cambia, cuando llegan otros compañeros que tenían una mayor comprensión.
En ese tiempo, el que más resaltaba era él, los demás, no los recuerdo muy bien, han pasado más de 30 años. Entonces, hasta ese momento yo entendía y cuando hablaba con Jovaldo, él me decía justamente eso, ¿no? ¿Por qué él no podía aportar? En vez de, por ejemplo, hacer canastas, en vez de, por ejemplo, hacer cuadros o pulir piedras y hacíamos trabajos de artesanía, ¿por qué no podía abocarse a hacer lo que él consideraba que podría ser el mejor aporte que tenía, que podía hacer, ¿no? Su mamá creo que es la que ayudó a que se divulgue los poemas que él ha hecho. Las otras personas eran de Huancavelica, Ayacucho, Cusco. Como eran de sitios lejanos, su familia venía de vez en cuando o en casos que no venían. Desarrollo del trabajo y la actividad diaria, ¿no? Que era el escribir y dedicarse cabalmente y completamente al trabajo de la poesía. Y por eso que él agarraba y se iba detrás del pabellón y donde habían una especie de cuartitos pequeños y todo ello, agarraba su frazada, tapaba todo y se encerraba. Y nadie lo sacaba de ahí, ¿no? Ahí estaba, hasta la hora de la comida obviamente, ¿no? Que tenía que salir y también alimentarse y todo eso, ¿no? Entonces, inicialmente eso se criticaba, ¿no? Pero luego ya con la movilización y con la construcción ideológica y política, él también iba entendiendo y comprendiendo que no podía también irse al extremo, pues, ¿no? El 18 de junio de 1986, más de 180 reclusos, acusados por el presunto delito de terrorismo, se amotinarían en el llamado Pabellón Azul de la prisión del Frontón. Como todas las veces de visita, formamos dos filas en la vereda de la entrada que dividía al patio del Pabellón Azul con el del INPE, una reja. Venían los familiares, llegaban las lanchas uno por uno, iban llegando y salían un grupo de 7 personas que estaban ya acostumbrados para salir y ayudar a las visitas que a veces les pesaba la bolsa que traían con los víveres, ¿no? Y otro grupo salía a traer los bidones de agua. Ese día salieron normal, vinieron más cantidad de lo que normalmente era. Y llegó mi compañera y bueno, ella no sabía lo que iba a suceder. De repente el 80% de los familiares no sabían lo que iba a pasar, ¿no? Que era el último día de visita. Solo lo sabíamos nosotros. Dicho motín sería sofocado a balas y explosiones, pero nuestra historia empieza mucho antes, allá por la década del 70, en pleno gobierno de Morales Bermúdez, y una izquierda que intensificaba su accionar político y captaba a la gran mayoría de artistas peruanos. Yo conocí a Jovaldo, a José Valdivia Domínguez, a fines del 70, de la década del 70, inicios del 80. Y lo conocí por las actividades artísticas. Yo integraba el grupo Hermanos del Ande junto a mi hermano Walter. Estuvimos con Martina Portocarrero y Lucho Salazar, quien era esposo de Martina en ese entonces. Y con ellos hicimos el grupo Hermanos del Ande y ayudamos a organizar la Coordinadora de Trabajadores de Arte Popular, la CETAP 19 de julio. Esta coordinadora se reunía todos los jueves en un lugar céntrico al que acudían dirigentes de sindicatos. En esos años los sindicatos tenían una fortaleza singular, las organizaciones populares, los llamados pueblos jóvenes también, de modo que acudían con invitaciones para participar en las actividades artísticas y culturales que ellos organizaban. Una tarde en que volvía luego de buscar trabajo todo el día, sentí como resonancias de guitarras y de flautas me seguían. Yo tengo el primer recuerdo de él, de una persona más bien algo parco en su hablar, con cierta dosis de timidez seguramente, delgado, y comentamos entre los amigos, hoy tiene un toque vallejiano, por esa imagen de Vallejo que se conoce medio taciturno. El traje desarreglado
y un periódico arrugado bajo el brazo. En los ojos dibujada la mirada del amigo acorralado. Jovaldo y yo nos encontramos de manera casual en los colectivos, en los ómnibus que le llamaban los burros, que es los ómnibus que llevaban los estudiantes a San Marcos, ómnibus azules. Y ahí nos subíamos para animar a los estudiantes e invitarlos a la lucha. Jovaldo estaba delante con Augurio Madero, y Jovaldo recitaba y Augurio Madero con otros jóvenes tocaban la música revolucionaria, levanta tu pala, levanta tu pico para luchar. Y yo, que me iniciaba con los hermanos del Ande, le dije a mi compañero de San Marcos, Luis Salazar, ¿por qué no cantamos esa canción? Es que ellos son burros. ¿Qué son burros? Le digo, son los de bandera roja. ¿Y nosotros qué somos? Somos Estrella Roja. Esas estrellas y esos burros se encontraban en el arte. Y en un momento dado es a Lucho Odesa y su conjunto, que no recuerdo ahorita cómo es que se llama el grupo, le escuchábamos mencionar que había un muchachito muy jovencito que estaba haciendo poesía y que se le reconocía con el nombre de Jovaldo, ¿no? Me llamó la atención el nombre Jovaldo porque es un nombre un poco a la antigua, ¿no? Tenía la mirada de hombre bueno, era un poeta de buen corazón, muy comprometido con las luchas populares. En la 19 de julio se expresaban todas las tendencias de la izquierda de ese momento del Perú. Pues había una tendencia, digamos, reformista, otra tendencia más radical. Y nosotros coincidimos políticamente en muchas cosas con Jovaldo, de modo que anduvimos juntos. De esa forma es que lo conozco en las etapas 19 de julio. Participamos en actividades en las que él salía a declamar sus poemas y nosotros hacíamos música. Después nos encontrábamos con Jovaldo siempre en la Plaza San Martín, pero su lugar de trabajo, prácticamente como un taller, como una universidad popular, y el desarrollo de la evolución del hombre, lo explicaba tan didácticamente Jovaldo en el parque universitario. Y muchas veces que yo pasaba, yo como estudiante, ya como cantante, después profesional, siempre Augurio Madero me invitaba a cantar con ellos, a pesar de que ya yo estaba más metida en lo profesional, y yo cantaba con ellos. Y ellos decían, ¿ven esos carteles que está ahí? Es Martina Portocarrero, que se presenta en el Teatro Seguro, en el Teatro Municipal, pero está aquí con nosotros porque es una compañera. Y eso jamás olvidaré, esa solidaridad que había entre nosotros, el cariño inmenso de cómo Jovaldo educaba, cultivaba, y como el cantor más popular de la poesía entrañable, sencilla y humilde, con sus cancioneros subía a los ómnibus y recitaba, subía a los colectivos, a los ícaros que en ese entonces estaban. Después, cuando ya conformamos la coordinadora de trabajadores del arte popular, eso habrá sido por los años 75, por ahí. Entonces comenzamos a congregar y a hacer venir a la mayor cantidad de gente que esté en la actividad cultural, artística, comprometida, ¿no? Decía yo, porque ellos hablaban de otra manera. Y es cuando se da el paro del 77, donde ya con un poquito más de frecuencia me comienzo a encontrar con Jovaldo en actuaciones. Porque nosotros nos programábamos, por decirte, salía un actor a hacer un monólogo, después salía un músico, de pronto después salía un poeta, después salía un narrador, después salía algún que hacía humor, vuelta salía otro conjunto. Nosotros existíamos como grupos que hacíamos música por nuestro lado, en actividades sindicales, universitarias, en San Marcos, en el Bosquecito de Letras. Y cuando nos veíamos con los otros grupos, se planteó la necesidad de organizarnos. Ya digo, en ese momento la característica era la organización fuerte de los sectores populares. Entonces dijimos, ¿cómo no vamos a organizarnos nosotros los artistas comprometidos
para hacer una mejor labor. Se llamó coordinadora, no era frente político, no era sindicato, una coordinadora de trabajadores del arte popular, CETAP 19 de julio. Te estoy hablando de la década del 70, que ha sido para mí la más, ¿cómo decir?, en la que más proliferaban, ¿no?, la más fértil en cantidad de grupos, conjuntos y jóvenes sobre todo dedicados a esa actividad, comparativamente al día de hoy, en donde tú verás que los jóvenes igual se movilizan, pero no hay tanta cantidad de grupos, conjuntos, gente de teatro, poetas, jóvenes sobre todo, que estén haciendo una difusión de una obra contestataria, una obra que socialmente plantea un cambio, cosas de esas, ¿no? Con un lugar en el que nos prestaban, y a veces era la cooperativa Santa Elisa, en que nos reuníamos los días jueves. Y todos los jueves asistían los dirigentes de los sindicatos, que eran numerosos, con cartas de invitación. El responsable, la coordinadora del 19 de julio, leía la invitación, decía qué grupos se apuntan para ir el día domingo que viene al sindicato, a Cromotex. Entonces levantaban la mano los grupos que podían ir. Y otros decían, por ejemplo, que iban a Villa El Salvador, al sector 3, iban a Comas o a otro sindicato. Él era muy tímido cuando estaba, digamos, cuando uno se acercaba y conversábamos, ¿no? Pero como suele ocurrir, cuando salía al escenario se transformaba. Ahí sí ya era otra persona, era Jovaldo. Y había mucha actividad. Yo recuerdo que los sábados y domingos, casi los 2 días, desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la noche teníamos actividad. Esa era nuestra vida, los sábados y domingos. Y claro, en esa entonces no había conciencia también de que los artistas populares necesitamos movilidad o un reconocimiento mínimo económico. El origen de, como te decía hace un rato, de la mayoría de los conjuntos y grupos eran muchachos que estaban en la universidad, la mayoría. En la universidad había un caldo de cultivo en esa época de ideas revolucionarias, ¿no?, de pensamiento político marxista, pensamiento político de cambio radical, incluso a veces también con el uso de la violencia, la insurgencia armada, una cosa así, ¿no? Ese era el sector de la gente que salían normalmente en la universidad. Pero había mucha gente de las poblaciones que también aparecían, jóvenes, ¿no?, muchachos, chicas, que aparecían en las poblaciones, es decir, las zonas barriales, le llamaban también los pueblos jóvenes, ¿no?, sitios como Caja de Agua, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Comas, en fin, todos los que ya conocemos ahora, que son una población inmensa. Y naturalmente Jovaldo, cuando provenía de ahí, como el amigo Lucho Esa, yo que era de La Victoria, no éramos personas pudientes. Entonces los sindicatos nos invitaban, íbamos, y nos dábamos con la sorpresa que al rato que participamos nosotros venía un grupo de cumbia. Ahí se le pagaban bien. Entonces nosotros asumimos la conciencia de que teníamos que ser también reconocidos porque había un esfuerzo y un trabajo. Le decíamos a los dirigentes, ustedes están pagando al grupo de cumbia y nosotros que expresamos las necesidades del sindicato, no reconocen pasaje. Al comienzo nos daban pasaje de bus, ¿no? O sea, por decir 5 soles, 6 soles, 7 soles, 10 soles. Porque claro, no existía lo que es la profesionalización. Yo era estudiante de San Marcos, los días que podía salía con un grupo de amigos también que integraban a tocar en los mercados y nos ganamos unos soles en ese entonces y sacamos un sencillo para nuestros gastos de pasajes o ir al cine club, que había actividad fuerte. Pasábamos muchos problemas. Jovaldo no era delgado por naturaleza, era delgado porque comía muy poco, ¿no? Igual los otros chicos, pero como te digo, el fervor, la identificación con ese objetivo, este pensamiento de que hay que cambiar al país, de que hay que hacerlo de tal manera que reine la justicia distributiva, social, eso era una fuente de energía que así no hubieses tomado desayuno.
Como balas de mi pecho voy a lanzar unos gritos para que escuchen los sordos y me oigan los malditos. Era la época del famoso desayuno con té toro. Te tomabas tu té y tu pan. Y con eso tenías que aguantar todo lo que pudieras. Y la gente de la actividad artística, bueno, cuando estaban por ahí las 3 de la tarde, estábamos entre varios, hacíamos una chancha, como se dice, y nos íbamos al primer mercado que se pudiera para compartir. Ponte, pedí 3 menús, pero era para 7. Yo tocaba en las calles, ¿no? El recurso como obrero tocaba en el Jirón de la Unión, con algunos amigos más. En eso iba en busca de algunos artistas que tocaban en las plazas, en la Plaza San Martín, en el Parque Universitario. El discurso, el tener las separatas, empezarlos a dar a la gente y el hacer un proselitismo, digamos así, político, con la poesía y sus pensamientos, puntos de vista de él, en los microbuses que iban a los conos, los llamados ahora conos, en esa época no se le decía así. Creo que él es el que inaugura ese tipo, esa manera de hacer, digamos, política, ¿no? Arte político. Y en el Parque Universitario me encuentro con un poeta que tenía una quena en la mano y decía, acá está Marx, acá está Lenin, acá está Mao, decía, ¿no? Y con su quena, y eso me llamó la atención, y con su quena tocaba y recitaba algunos poemas. Y los poemas me llamó la atención bastante porque eran bien profundas, eran diáfanas, claras, y llegaba, penetraba en cada uno de las personas que estaba ahí. Una de las características de Jovaldo es que escribía cosas cotidianas, tenía la facilidad. Hubo en esos años, no recuerdo exactamente, no sé si el 82, 81, un mundial de fútbol, pero que participó el Perú, y había los canales de televisión todos los días nos metían el fútbol. Entonces hace un poema al fútbol, tanta pelota diaria, ¿no? Dice él, y es una crítica pues al uso del fútbol para como fines de cortina para el gobierno, para la actitud antisindical, antipopular del gobierno, ¿no? Como balas en mi pecho, voy a lanzar unos gritos para que me oigan los sordos y me escuchen los malditos. No he nacido felizmente con la boca clausurada. Van a tener que oírme con la voz dinamitada. ¿Qué importa si 1000 pedazos vuelen aquí mis pulmones? Lo importante es que me escuchen los déspotas y mandones. Yo no escribo para hacer una droga de mis cantos. No puedo acallar con risas, sufrimientos y quebrantos. La poesía no es solo una flor bonita y bella, también es una metralla, dando luz como una estrella. No he nacido felizmente, con la boca clausurada. Van a oírme con la voz dinamitada. Gracias. Claro, nosotros éramos, digamos, para decirlo claramente, un correlato, digamos así, artístico, estético, cultural, ¿no?, de la izquierda en el Perú. Pero yo en lo particular no me decidí a, digamos así, inscribirme y militar en uno de los tantos partidos, porque sentía de que lo que se necesitaba era que todos estuvieran en uno solo, ¿no? Mis amigos, muchos de ellos sí ya militaron, ¿no? Se inscribieron incluso formalmente en determinados partidos políticos. Yo igual no tenía ningún problema en continuar con ellos. Si me invitaba a mí a alguien, había otros que me decían, pero esos que te están invitando son trotskistas, sí, pero el que me invita es trotskista, pero el que me escucha es trabajador
que vive en la zona barrial y yo voy a cantarle mi canción a él, no necesariamente a Trotskista. Y bueno, y si el trotskista quiere escuchar, ¿qué importa? Nos hace ver en su poesía quiénes son los que nos oprimen, quiénes son los que nos explotan. Y debemos unirnos, nos dice ahí, ¿no? Y que la esperanza está cercana, que el amanecer está cerca. Y que para eso debemos luchar. Eso es lo que nos da el mensaje, ¿no? Como nos frecuentábamos, ¿no? Ya comenzó a tener un poco más de participación, además de que hicimos un esfuerzo para que estos encuentros ahí no sean solamente encuentros porque vamos a coordinar, ¿no? Sino que había que confraternizar un poco, acercarnos un poco más como personas. Entonces por eso es que digo que a veces era el cumpleaños de tal, ya pues en el espacio pedíamos permiso, ¿podemos hacer el cumpleaños de él o de ella? Ya, y ahí nos sentábamos y conversábamos, debatíamos, charlábamos, nos reíamos, hacíamos bromas y nos salía la cultura del pueblo. Ya no acabes más con tu vida, pensando solo en la muerte. No es cosa de mala suerte tu condición oprimida. Mujer de mi clase herida, no te pongas a llorar. Convierte tu sollozar en candentes ríos rojos. Tus amargos lindos ojos, piensa al fin en levantar. Si con desprecio te miran por humilde provinciana. Siempre ha hecho un análisis concreto de la realidad concreta, ¿no? Y en función a eso él creaba su poesía y la devolvía al pueblo. Mujer de la patria mía, no lo vayas a olvidar. De ti depende el estar más cerca de la victoria. Piensa al fin a nuestra historia, tu corazón entregar. Podemos decir en concreto que él le cantaba al futuro que va a venir, a ese mundo de armonía, ¿no? De paz, de libertad. Y nos sigue cantando y nos seguirá cantando, ¿no? Y creo que uno de sus citas, podría decir yo, dice, porque amamos la belleza, le cantamos a la libertad. Eso es Jovaldo. Solía concentrarse demasiado en la escritura de sus poemas que se chocaba en los postes. Me acuerdo algo del Cóndor, en que detuvieron a perseguidos políticos, a argentinos acá, montoneros argentinos que han venido al Perú, los detiene la policía peruana con la policía argentina. O sea, hubo una masacre, un acuerdo de los países que eran gobernados por las élites militares, ¿no? Entonces escribe Jovaldo. Y la forma en que lo decía alguna gente, como eran versos sencillos, de cosas cotidianas, a la gente le gustaba, la gente aplaudía, se alegraba, ¿no? Nos perdimos de vista, después yo viajé a Europa y de regreso me encontré que Jovaldo daba sus cátedras en el mismo lugar, pero ya no tenía voz. Entonces yo me acerqué y le dije, Jovaldo, deja de hablar ya, no, te estás malogrando la voz, quiero darte algunas clases de técnica vocal. Y ahí me contestó de una manera muy sabia. Yo recuerdo a Jovaldo, serio, un poco pálido, delgado, y luego con una chalina, su vida casi que le cubría todo el cuello. A veces lo recuerdo con un saquito formal, y declamando, leyendo sus poemas, ¿no? A la mujer de mi clase, unos versos sencillos que nosotros musicalizamos, y fue un tema exitoso. Me dijo, compañera, no hay tiempo que perder, hay que transformar esta sociedad, y la educación, en ese entonces habían universidades populares, también se hace, me dijo, las universidades populares también se hacen en los parques, en las calles. Dije, pero vas a perder la voz, ¿y qué importa si vamos a salvar el Perú? Eso nunca lo olvidaré. No dijo, voy a salvar al Perú, vamos a salvar el Perú. Sí, lo cantamos, él recitaba algunos poemas y cantaba una canción cuya letra pertenecen al compañero Jovaldo, y hacíamos a la mujer de mi clase. Y él disfrutaba de la melodía, de cómo había resultado, porque claro, generalmente se dice que una canción tiene más llegada que un poema. O sea, un poema lo escucha la gente, pero con la melodía más se abren las posibilidades de masificar la canción, ¿no? Entonces, él disfrutó mucho del resultado de A la mujer de mi clase, que lo hicimos con el grupo.
Tuve una anécdota con él que me dijo, vamos a alguna fiesta tradicional de tu pueblo. Fuimos y ahí él se sentó en una esquina del local. Después, en los últimos años, después del 82, sería estudiante yo de la Universidad de San Marcos, solía ir al parque universitario y a la Plaza San Martín, donde se realizaban debates. Habían círculos, varios círculos se armaban y se debatía sobre política, ¿no? La coyuntura política, y se armaban debates de alto nivel. En ellos participaba Jovaldo. A veces lo encontraba en el parque universitario haciendo una clase de historia desde el punto de vista de la lucha de clases, ¿no? Él se había preparado muy bien, tenía un discurso coherente, acabadito, redondo. Entonces yo lo recuerdo con su chalina, aún en verano, y siempre con una actitud como de mirar a los costados y de cuidarse. Esto se debe a que ahora el imperialismo norteamericano está convirtiéndonos en una semicolonia y está hundiendo las clases desposeídas en la más grande miseria. ¿Pueden creerlo? Y eso no es todo. La burguesía nunca podrá solucionar nuestros problemas de campo, ni tampoco de la educación. Por eso quiero decirles a cada uno de ustedes que debemos unirnos para construir un Perú mejor. Gracias. En una esquina se sentó y comenzó a observar detenidamente todos los movimientos de la fiesta, ¿no? Y de cada una de las personalidades. Eso me llamó la atención porque no se movía para nada. Yo pensaba que iba a participar con la gente, a bailar un rato, a compartir algunos tragos que siempre hacen en todas las fiestas, pero me llamó la atención. Y eso creo que también es una particularidad de los artistas, que el artista que no observa, ¿qué puede sacar, no? Entonces hay que observar para conocer cómo es nuestro pueblo, ¿no? Porque todo arte o voz genial viene del pueblo y regresa hacia él. Yo lo esperaba, participaba a veces en el debate, lo esperaba y nos íbamos a comer un menucito barato ahí cerca del parque universitario y charlábamos. Yo le decía, Jovaldo, pero si tú quieres, porque ya había una persecución, él había tenido alguna detención en ese entonces, si tú quieres pasar desapercibido, pero con la chalina llamas más la atención. ¿Tú crees? Decía, ¿tú crees? Claro, evidentemente llamaba mucho más la atención y tenía esa visión, claro, de cuidarse de la persecuta, ¿no? Que estamos hablando del 81-82, que la cosa empieza a ponerse bien complicada en el Perú. Entonces, ser artista comprometido, como lo era Jovaldo, porque Jovaldo tenía el toque popular, o sea, su lenguaje, su extracción popular y su compromiso. Tenía un compromiso muy fuerte con los intereses populares. En esa época también respetábamos mucho la clandestinidad. Yo nunca le pregunté a Jovaldo, oye, ¿cómo te llamas de verdad? ¿Cuál es tu DNI? ¿Dónde vives? ¿No? Él tampoco nos preguntaba. Jovaldo se dedicaba a la actividad poética y cultural a tiempo completo. Yo no le conocí por lo menos alguna actividad paralela, digamos, remunerada. No sé si lo había tenido. Entonces, hacía unas hojas con sus poemas que distribuía y pedía una colaboración, ¿no? Cuando daba el discurso, la charla, la exposición, entonces la gente colaboraba, compraba 2 soles, me imagino, 1 sol, y quedaba algo para el menú. En el caso mío, yo estudiaba en San Marcos, tenía el apoyo de mis padres para el estudio, pero tenía que ganarme la plata para mis cosas adicionales, los pasajes, por ejemplo, ¿no? Porque eran padres en provincia, también lejos de Lima. Sí recuerdo y comentamos con los amigos que Jovaldo la pasaba mal a veces, ¿no? No contaba con los recursos necesarios como para tener, digamos, una alimentación adecuada, y por eso decíamos un poco en broma y en serio, pues está flaco el compañero, está delgado, ¿no? En eso de lo del panfleto, hay panfletos que son útiles. Cuando hablamos de la lucha política, él no era un militante de los que formaba parte de su organización, imagino que estaba encargado, ponte, de la logística, ¿no? Él a lo que se dedicaba era a comunicar, y su forma de comunicar era una comunicación que tenía una opción estética, desde su punto de vista, ¿no? Con una poesía que trataba de llegar sencillamente y más rápidamente al poblador. En términos generales, en las etapas había
una tendencia en ese momento de la discusión, reformista y otra más radical, una opción más radical. Y Jovaldo estaba en la opción radical, ¿no? Pero no le sabíamos nosotros que tenía una simpatía por Bandera Roja, que fue una de las escisiones del Partido Comunista Unidad, ¿no? La primera escisión, si no me equivoco, luego viene Patria, que sale de Bandera. Algunos poemas que eran, digamos, se podrían considerar más panfletarios, pero habían otros en los que se puede decir que era, como él es de origen, digamos, muy popular, gente muy humilde y de, no sé exactamente de qué población, él es la expresión en esa época de la radicalización de la manera de pensar de los jóvenes a los que él representaba. Y es una poética radical, pero es poética. La última vez que vi a Jovaldo fue a finales de 1981. Conversamos brevemente y me contó que la policía lo perseguía. Te felicito por tu viaje a Alemania. Aquí estaremos todo el pueblo deseosos de que nos enseñes todo lo que aprendes allá. Sigue contándome, pero no te acerques. Haz como si estuvieras loco. Yo ya estoy loco. ¿Qué te pasa? La policía, amigo, me sigue por todos lados. Ya no puedo recitar ni en las plazas ni en los buses. En cualquier momento me llevan a la Cherola. Y eso no es todo, que de seguro tú me vas a visitar, ¿no? ¿Qué te pasa, José? ¿Perteneces a Sendero? Tiempos duros llegan, compañero. Tiempos duros llegan. Es muy peligroso para ti, sobre todo, que te vean conmigo. Cuídate, hermano. Cuídate bastante. Al rato no le hice más caso. Me atreví a un apretón de manos y una despedida calurosa en medio del tumulto y la bulla de la avenida Bancay. Me quedé parado, como quien no sabe qué rumbo tomar. Lo vi perderse entre la gente a la que canto siempre. No te avergüences, hermano, de tu humilde condición. Así rotoso y hambriento, harás la revolución. Walter Lingán, escritor e íntimo amigo de Jovaldo. Después Jovaldo se enroló a las filas de Sendero Luminoso y supimos que cayó llevando publicidad de Lima a la ciudad de Huancayo. Lo soltaron, estuvo en el Poder Judicial. Más adelante, cuando se viene ya la crisis y la ruptura, porque el Estado logra desarticular todas las organizaciones populares con la represión. Entonces ya se estaba diciendo en julio, no podía existir como tal. Cada quien buscó sus propias opciones, algunos desaparecieron, dejaron de hacer arte popular, otros continuamos en la brega. Jovaldo cae preso, creo que es el 83, que cae preso, ya no sale más. Y ya no lo vi más. Me mandaba poemas con su compañera, con Ruth, y yo los leía antes de los conciertos míos. A pesar que yo no compartía esa forma de lucha que él optó al final de su vida, o casi al final de su vida, la amistad y el trabajo popular quedó. Entonces hay una represión muy fuerte. Y esa represión ayuda también a que algunos definan su opción. Algunos definen una opción más radical y otros desaparecen, ¿no? Y eso se refleja en muchos grupos, ¿no? Se conoce solo dos amores en su vida. Una que vivía en el distrito de La Victoria, de quien se sabe poco y cuyos rastros ya se extraviaron entre la Lima gris. Negra, ya estoy cansado de que siempre las mujeres sean explotadas, ¿sabes? Día a día, cada vez que viene una mujer a provincia, la tratan como si fuera una serrana. Y no se trata de eso. Deberíamos hacer algo, deberíamos luchar por su libertad. Hoy sufre, pero mañana va a ser libre. Tantas mujeres que son explotadas y no podemos hacer nada contra ellas. Claro que podemos hacer algo, podemos ir a la... Para poder defenderlas, para poder sacarlas adelante. Exacto, negra. Por eso, algún día llegará un día esplendoroso y amaremos cada día.
como si hubiese nacido de nosotros, de este amor de combatientes. Sí, flaco, sí. Ese día llegará. Los conjuntos que venían de la universidad se estaban diluyendo también porque los muchachos que ya estaban en el cuarto año de su carrera o quinto año de la carrera que estaban en la facultad tenían más obligación de enterrarse en los estudios, entonces los conjuntos comenzaban a disgregarse, ¿no? No eran conjuntos que se mantenían. Entonces ya no había tanta comunicación. Después el pico ha sido hasta el paro nacional. Se ha mantenido un poco y después ha venido esto bajando. Después, su último amor, a quien llevaría en el pensamiento hasta el día de su muerte, pues escribiría incontables cartas para ella desde la isla del Frontón. Pero hubo un amor que sobrepasaría cualquier límite, el amor a su madre y a su hermana Chabelita. Nunca dirás resignada lo que nos hacen creer. Nacimos para tener una vida desdichada. Te lo digo con amor. Piensa, compañera, piensa. Te lo digo con amor. Piensa, compañera, piensa. Francamente, no he podido. No he tenido valor para llorarte. Tú comprendes, altísimo gorrión, hay río inagotable. No te puedo mirar en mis paredes, todas las llenas. Tu retrato vigila mis poemas. Repito, no te puedo tener ante mi vida sin tu sangre quemándome, la angustia, el amor, la rebeldía y, ya ves, cuando quiero llorar tus aguas rotas, te siento en mi guitarra, siento que me impone su silencio desgarrado y unas ganas enormes de seguirte o de odiar. Mejor seguir odiando todavía las gorras y las botas y su correo negro que vaciaron tus aguas a ese río de ti inagotable. Pero nuestra labor más que nada se desarrollaba en el orden sindical, en los sindicatos, en las diferentes actividades que hacían los gremios, y también muchas actividades, por ejemplo, en la canchita San Fernando, ¿no? Que ahí era nuestro punto central para hacer actividades un poco amplias, ¿no? Y bueno, en ese avatar de mi carrera como declamador, conocí a muchos amigos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a Julio Humala, a Martina Portocarrero, a Kiri Escobar, ¿no? Fue ahí pues que conocí a nuestro gran amigo Jovaldo. Yo considero que fue mi amigo en la medida que nos unía pues similares vocaciones artísticas, ¿no? Él era un buen declamador. Bueno, Jovaldo, en primer lugar, lo reconozco como un artista popular, ¿no? Él mismo se considera un trabajador del arte popular. Era, igual que yo, formado, digamos, en la práctica, de una manera intuitiva, sin tener una formación académica de teatro. Si bien se puede decir que los poemas tienen una sencillez y algunos entendidos o eruditos no lo pueden considerar quizás hasta como una poesía de nivel, el caso es que la obra de Jovaldo se inscribe en lo que es una poesía de carácter popular. Y sin embargo, Jovaldo tenía alguna inquietud muy interesante, que él, antes de declamar, hacía ejercicios vocales, ¿no? Por ejemplo, hacía así, ¿no? Una cosa, y eso era ya prácticamente de profesional de los actores, ¿no? Él es un cuestionador universal y de temas que quizás puedan parecer como establecidos. Sin embargo, en su prosa, él lo desmenuza, lo tira abajo y vuelve a construir una nueva concepción, sea de la Navidad, sea de la propia fiestas patrias, del patriotismo, entre comillas.
En alguna oportunidad incluso yo recuerdo que un dirigente en una de las actividades de la canchita de San Fernando me dice, compañero, para que vaya a mi sindicato que quedaba por Surquillo y que vamos a celebrar un aniversario del sindicato. Entonces, y bueno, pues yo llevaba también mis libritos para después ofrecerlos y vender, ¿no? Pero no sabía que lo habían invitado también a Jovaldo, ¿no? Y cuando llego, no estaba el compañero que me invitó. Entonces, y yo también era medio quedado, ¿no? Yo no planteaba las cosas, ¿no? Me daba cierto resquemor. Y sin embargo, Jovaldo sí participó, ¿no? Y él lo recibieron muy bien, él era más conocido, ¿no? Entonces lo recibieron, él declamó, y ya yo no participé, pues, ¿no? Él no era un poeta que escribía en un escritorio, aisladamente, sino que precisamente estaba en donde los sindicatos, en donde las madres, su poesía la recitaba en lugares tan comunes como un bus, una plaza, la Plaza San Martín, el Parque Universitario, y ese conversar o ese tratar directamente con el público hacía que él mismo valorara y hubiera una realimentación, ¿no? De qué tenía él que ajustar o corregir en su trabajo, precisamente para calar en el corazón de la gente común y corriente, ¿no? Por ejemplo, dos tipos de actividades que yo conocí de él. Una de ellas era hacer coplas, o sea, cuartetas, ¿no? Que son de herencia de la tradición española, ¿no? Las coplas populares, o si no, las décimas, ¿no? Y en eso él lo desarrollaba muy bien. El único problema que tenía Jovaldo es que como él no había estudiado académicamente lo que es la literatura, lo que es el tratamiento del verso propiamente, entonces ahí tenía algunas dolencias, ¿no? Algunas cosas que se podían haber superado si le hubiera hecho un estudio académico en la universidad, ¿no? Pero lo cual no le resta mérito, ¿no? Porque en definitiva la poesía popular justamente nace con ese sentido, ¿no? Los poetas populares justamente no tienen una formación académica y sin embargo son a veces más bien los poetas que quedan. Por ejemplo, es el caso de los compositores criollos, ¿no? Los compositores de la música serrana, ¿no? Del huayno, cuyas canciones se siguen cantando y ellos no han tenido formación ni musical ni literaria y sin embargo sus poemas permanecen, ¿no? De lo que se trata es de un ser humano que vivía una serie de problemas, ¿no? El mismo hecho de estar en prisión ya era un gran problema, ¿no? El hecho de saber que se viene una gran represión ya era un tema de inspiración. El hecho de que antes incluso, en los 70, había un gobierno militar al cual los sindicatos y los luchadores sociales de algún modo se enfrentaban, era una gran temática para Jovaldo. Entonces yo creo que está el valor de un poeta con su tiempo, con lo que fue la lucha social de su tiempo. Ese es el ejemplo, me parece, de Jovaldo, porque tan joven, o sea, era un poeta en desarrollo, básicamente, hubiera podido dar mucho más, ¿no? Que hay dos vertientes en su creación, ¿no? Una de ellas es la copla popular, ¿no? Y la otra es la poesía propiamente, ¿no? Que no era justamente la que él declamaba, ¿no? Sino que a veces él la sacaba en volantes que le llamábamos tipo mosca, ¿no? Esos volantes pequeños, entonces los mimeografiaba y eso él lo repartía, ¿no? Lo que a él más le interesaba, que es lo que le interesa a todo poeta popular, es el mensaje que ellos quieren dar, ¿no? Hay una famosa copla que justamente aquí le he recordado de un poeta español, Manuel Machado. Él dice, ¿no? Lo importante en el poeta popular, cómo quisiera yo ser poeta popular, no es lo mejor que uno quisiera tener, porque es estar metido en el corazón del pueblo, ¿no? Y justamente Manuel Machado dice esto, ¿no? Mientras no las cante el pueblo, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe el autor. Téngase en cuenta que se debía todo un sembrío de parte de la izquierda de ideas de transformación, pero a la vez como el artista se lograba conectar, ¿no? Con problemas sociales concretos y en su poesía lo lograba plasmar esa crítica, de tal modo que sintonizara pues con lo que el público en ese momento estaba percibiendo, estaba reclamando
estaba deseando, ¿no? Cuando alguien dice de que no merece su poesía, es que lo dice desde la perspectiva del académico, ¿no? O sea, si tú desde la perspectiva del académico lees a un poeta popular, pues te parece que es una poesía que no tiene demasiado mérito. Pero si tú te ubicas en el propio terreno de ese poeta popular, esa poesía merece ser considerada como tal, ¿no? Nadie es dueño de la verdad para decir esto es poesía y esto no es, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de cada uno, ¿no? A mí me parece que esa es la manera como hay que medir las cosas, ¿no? Yo creo que el mismo Jovaldo tiene diversos niveles de poesía. Hay algunos poemas donde él se desplaza al verso libre, pero en su mayor parte obviamente sigue una métrica. Si nosotros recordamos, Nicomedes Santa Cruz fue uno de los grandes aplicadores de esta forma de expresión, ¿no? En el libro que yo publiqué, La poesía clasista, justamente el término clasista lo utilizo yo para establecer que en una nación, en un país, existe tantas clases de poesía como clases sociales hay, ¿no? Entonces, si hay una clase burguesa, que es por lo común la clase que tiene el control de los medios de producción y la riqueza en un país, va a generar sus propios poetas, ¿no? Hay muchos poetas, o más bien al contrario, hay pocos poetas que destacan ahí, pero que son poetas que pertenecen a la ideología de esa clase, ¿no? No podría ser de otra manera. En la pequeña burguesía aparecen poetas que tienen la mentalidad, la ideología de la pequeña burguesía. Entonces, a esas poesías tenemos que darle esa clasificación. Y hay otros que pertenecen no necesariamente a la clase obrera, pero los que salen de la clase obrera pueden llegar a ser poesía proletaria si es que se identifican con el futuro del proletariado, que es la toma del poder por el socialismo y después para llegar al comunismo, ¿no? Entonces, si un obrero adopta esa situación y escribe poesía con esa perspectiva, a ese poeta se le llama poeta proletario. Puede ser que esta concepción de la poesía con una perspectiva de desarrollo hacia el socialismo se pueda dar en los poetas de la pequeña burguesía, entonces también se les puede llamar poetas proletarios, ¿no? Pero hay el caso, pero justamente para ser poeta proletario no necesariamente tiene que tener la ideología, sino que también tiene que tener un trabajo formal, poéticamente, ¿no? El ambiente académico no ha de reconocerlo de repente porque él no se ciñe quizás tanto a la forma, ¿no? Él lo que desea es transmitir una idea clara, contundente, bien elaborada y de fácil comprensión. Esa es la clave de la poesía de Jovaldo. Entonces yo pienso que Jovaldo perfectamente se puede ubicar dentro de la poesía popular y no es ningún demérito, al contrario, es elevar su realidad, ¿no? Su propio trabajo, ¿no? Como te decía, si un poeta logra tener una vinculación y empatía con el pueblo, de tal manera que el pueblo lo reciba y lo sienta suyo, ese pues es un logro que no lo alcanzan muchos poetas cultos, ¿no? Él se consideraba pues un político, yo estoy convencido de eso, ¿no? Y diversos estudios han demostrado que en la década de los 70 el hacer política estaba muy ligada al elaborar documentos, sea volantes o tratados políticos o incluso artísticos, ¿no? Y era él personalmente quien con stencil o esos medios que en esos tiempos se usaban, elaboraba su propia obra, ¿no? Y él la difundía. Y él estaba convencido de que no debía ocuparse en otras tareas, sino estar ocupado precisamente en producir su obra y vivir de ella, ¿no? Y cuando ofrecía los folletitos, los poemas en pequeños formatos, entonces él decía que le apoyaran porque esa era su forma de vida, esa era su forma de combate a la vez, ¿no? Es decir, Jovaldo comprendió y aplicó a cabalidad lo que es hacer del arte un instrumento de combate, ¿no? En 1986, el gobierno de Alan García ordenaría develar el amotinamiento de los reos senderistas en 3 prisiones de Lima. Tendremos la fe de los pueblos triunfadores a todo el país. Nuevamente mi compromiso y mi entrega de seguir luchando siempre en la vida o en el sueño profundo de la muerte hasta cumplir por los pobres, por los humildes, por la nación y por el Perú. Consternados con los presentes acontecimientos. El enemigo
manejaba la hipótesis de que del frontón salían las planificaciones, salían las directivas para que se hagan las acciones en el exterior. Entonces, el grupo más poderoso económicamente, o sea, de la burguesía, presionaba mediante la televisión, mediante los periódicos, al gobierno para que ponga mano dura. ¿Qué quería decir con mano dura? Estaban llamando a que se haga el aniquilamiento. El día 18 a las 6 de la mañana estuve repartiendo agua dulce en el localcito al lado derecho, mirando hacia el frente del pabellón. Eran años de zozobra y desasosiego. Las calles de Lima también estaban militarizadas. Se había implantado el toque de queda en toda la capital peruana. Las instituciones penitenciarias del Lurigancho, el Frontón y el Callao habían sido tomadas por los subversivos, quienes afirmaban que el gobierno quería liquidarlos, pero a la vez estaban dispuestos a dar su llamada cuota de sangre en pro de lo que ellos consideraban la revolución comunista triunfante. Y escuché una palabra que decía ¡puca! En ese momento, bueno, no vi porque estaba dentro del cuarto. Me imagino en ese momento que se ha tomado los rehenes. Rehenes eran 3 policías, 3 republicanos. A eso de las 8 de la noche, más o menos, empezó el primer ataque. A diestra y siniestra disparaban. Se detuvo el ataque como de 15 minutos y hubo una gran explosión en la parte trasera del pabellón. Yo estaba en el cuarto de donde está el agua dulce. Jovaldo estaba en su lugar, que era a unos 3 metros de donde estaba yo. El 18 de junio de 1986 marcaría un hito en la historia peruana. Los senderistas resistieron el develamiento del motín durante 2 días con sus noches. Las historias narradas en el transcurso del mismo serían desgarradoras. Ráfagas de balas, estruendos de explosivos, miembros cercenados, cadáveres apilados. En estas circunstancias, Jovaldo fue visto por última vez, herido en medio de los escombros, antes de desaparecer misteriosamente y para siempre. Y ahí es cuando yo veo hacia afuera y veo a Jovaldo que está herido. Estaba a unos 2 metros de distancia de ese lugar, en la trinchera que habíamos, una zanja que habíamos hecho para protegernos de las explosiones. Yo también cumplía tareas en la cuestión de la alimentación y todo eso. Entonces ahí empieza todo. Como se sabe ya, la Marina toma el control absoluto de todo y comienza a atacar el pabellón azul, no solamente por tierra, sino también por aire con helicóptero, sino también del guardacosta, poniendo pequeños cañones a la entrada, apuntando a destruir todo el pabellón y obviamente hacer el genocidio, ¿no? Como es lo que hicieron, ¿no? Entonces nosotros resistíamos con las primeras bajas, con atrincherarse, con cantar, con consignas y todo ello, ¿no? Y persistir en la resistencia, en el combate. El huancabelicano, al ver la granada, se tira, lo coge y lo tira por el agujero que habían hecho por la cocina y explosiona afuera. Y Alejandro dijo: ven lo que ha hecho, hagan lo mismo. Y comenzaron a tirar uno, otro, otra granada y comenzaron a tirarlo todo. Hasta que en una de las últimas granadas que cae, el huancabelicano se tira para cogerlo, no lo cogió, lo cubrió con su cuerpo y explosionó. Le abrió todo el abdomen. Yo a Jovaldo lo veo por última vez en el primer piso, en el túnel que daba hacia el torreón de
de la puerta principal del pabellón. Ahí habíamos hecho una especie de un ambiente grande debajo de la puerta que salía del pasadizo hacia la puerta del principal del pabellón, y que daba un túnel que iba hacia la playa inclusive, ¿no? Otra granada mató a otro al costado, no recuerdo quién era, pero habían al final como 10 o 15 muertos ahí apilados. No tenían tripas, era como un pollo, cuando lo matas le sacas las tripas y solamente las piernas se mueven para acá, para allá, igual. En eso cae una granada y me hace volar, igual que a Américo. Ahí lo veo por última vez, sentado a un costado, pensativo el hombre, mi compañero, y nada más vernos de reojo y hacernos un saludo así, ¿no? Con la cabeza, y de luego ya nunca más lo vi. Me hace volar y cuando explosiona, no es que tú quieras gritar, inconscientemente sale solito tu grito. Yo ni cuenta me había dado, pues, y había gritado ¡ah!, pero ya estaba en el suelo. Pero sí escuché después, ya en casi la parte última, de que ahí lo habían cogido, porque uno de los que sale del pabellón se entrega a la marina y delata todas nuestras posiciones, ¿no? Y justo en donde él estaba, o una de las partes cerca a él que estaba, lo que escuché es de que lo dinamitan, ¿no? Y abren un forado ahí, y por ahí intentan irrumpir y ahí la encuentran. Lo que no sé con certeza es de que si se lo llevaron, lo asesinaron, o ahí mismo lo asesinaron, ¿no? En mi muslo tenía 5 agujeros, después ya los conté cuando ya salimos de ahí. Un agujero estaba del tamaño de un sol, no podía caminar. Los compañeros pensaron que iba a morir, porque seguramente me vieron retorcerme o qué sé yo. Me tomaron de la mano y dijeron honor y gloria a los compañeros. Aunque no estoy de acuerdo con los ataúdes y los cementerios, los cuales algún día necesariamente tendrán que desaparecer, ¿que acaso me llevan a una gélida tumba? Ahora, mañana o en cualquier momento, acércate a mí, querida, y llévame tan solo una rosa roja refrescada con la amargura dulzura de tus lágrimas. Tan solo eso te pido, aparte de que prosigas en nuestro camino. Domingo 8 de diciembre de 1985. Dicen que a varios sobrevivientes los llevaron a los baños a dispararles extrajudicialmente. Dicen que fue un combate, que no hubo asesinatos, que todo ocurrió en un enfrentamiento directo. Dicen que varios cadáveres fueron sumergidos al mar y desaparecidos. Dicen tantas cosas sobre el frontón. Lo que sabemos a ciencia cierta es que en aquella isla se perdieron los rastros de aquel joven trovador y su cuerpo jamás fue entregado a sus familiares. José Valdivia Domínguez tenía 36 años de edad apenas cuando aquello ocurrió. En las tierras de mi alma me están matando. En las tierras de mi alma me están matando. Mamá, ya no sé qué es lo que pasa. De las personas, ¿qué es lo que pasa aquí? Unos a otros se matan sin compasión. Unos a otros se matan sin compasión. Mamacha de las placeres, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las placeres.
Entonces me abrazó y desde ahí fuimos muy grandes amigos. Por eso esa canción dice, la canción Mamache las Mercedes, que yo le hago homenaje a Jovaldo y a Jesús, comienza con Jovaldo y no la terminé. Fue muy doloroso porque lo conocíamos, ¿no? Cuando tú conoces y has tratado con una persona con cualidades humanas, pero el tipo bueno, bonachón, Jovaldo tenía buena energía, como dicen los jóvenes, había buena vibra. Porque es difícil terminar canciones simples, sencillas. Y cuando lo matan a Jesús Oropesa en UTEC, entonces ahí terminó la canción. Y la canción es dedicada a los dos. No es a Jesucito, sino a Jesús Oropesa y a Jovaldo. Mamache de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamache de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? En el telar de la vida, ¿quién no ha tenido dolor? En el telar de la vida, ¿quién no ha tenido dolor? Pero para sufrir tanto, eso sí que no. Jovaldo era el poeta comprometido, porque tú hablabas de cosas cotidianas y con la sonrisa. Cuando estaba en confianza, pues era de reírse. Como el vientecito por verás. Ay, Jovaldo, Jovaldito, ay, Manuelito, como la vaquita te volaste, con el vientecito volverás. Lo que pasa es que cuando ocurren esos crímenes, se está hablando de una persona que está en proceso, que es un joven, no se puede juzgar, pues está todavía en proceso. Si Jovaldo hubiese sobrevivido, no le hubiese ocurrido nada de eso, hubiesen pasado 30, 40 años, hubiera habido un proceso. Y en ese proceso, las etapas se hubieran dado, y el día de hoy podríamos juzgar qué cosa es cuál ha sido la poesía de Jovaldo, ¿no? Estamos hablando de alguien que fue frustrado, así poco como lo que le pasó al Perú. Ha venido alguien, un criminal, y lo han acabado. Su poesía no tuvo opción de poder pasar por otros momentos. Hola, hermana Chabela. Yo saldré pronto, no te preocupes. Por otro lado, has de saber que no me siento en realidad totalmente preso. Era necesario difundir sus poemas y decidí musicalizarlo, principalmente el tema de Habla un cantor, disculpe. Y no ha sido porque tuvo un trance que dijo no, abandono la poesía, no, porque lo asesinaron. Y eso es lo que me parece que no se debe de dejar de destacar. Acá ha llegado a veces la brutalidad a ese extremo. No solamente en Chile, donde mataban a bilocadas y todo lo demás. En general, cuando hay problemas así, esta naturaleza, y hay un artista popular que puede ser discutir con polémica la manera en que se expresa, y eso no significa que tengan que asesinar. Porque expresa muy directamente una crítica a este Estado, a los que oprimen, a los que explotan, ¿no? Y luego otro tema que se titula Huracán Incontenible. Lo que estoy escribiendo se publica afuera y recorre de mano en mano entre los más pobres, y así pues me acogen muchos hogares y corazones. Eso me hace sentir mucho más libre, hermana. Y cada vez que íbamos con Estudiantina Cordillerana a cantar en homenaje a él,
que ya los sindicatos, los obreros, los barrios, los hombres que viven en los barrios le conocían por su poema, nos pedían, y al culminar su presentación, la estudiantina, cantábamos Huracán Incontenible, ¿no? Y toda la gente participaba, el pueblo de manera conjunta, y se expresaba pues el poder del pueblo en el baile, ¿no? Yo sé que no sabes leer, y sé también que como tú hay muchas chabelas que tampoco saben leer. La culpa no la tiene mamá ni papá, que ya está muerto. Los culpables son otros. Desde que lo conocí a Jovaldo le tuve un gran respeto por su dedicación al trabajo poético, ¿no? Que él era una persona que estaba en constante producción, ¿no? Yo daré la vida por ti y por todas las chabelas, hermana. Y así como es necesario regar con agua un jardín para que broten lindas las flores, así también yo regaré con mi sangre la tierra bendita, que unos cuantos malditos nos lo han quitado. Solo así ya no habrá más chabelas que no sepan leer, y brotarán muchos árboles buenos y sanos. Tampoco habrán justos en las cárceles, tampoco habrán víctimas en las cárceles, y seremos todos felices, hermana, y seremos todos felices, hermana. Cuídate mucho, por favor, y no reniegues. Cuida también a mamá, te besa en la mejilla y en la frente tu hermano que te quiere y no te olvida. Jovaldo. Jovaldo fue declarado oficialmente como un desaparecido en la isla del Frontón el mismo año de 1986 y su cuerpo no fue entregado a sus familiares. El caso del Frontón sigue un proceso judicial actualmente. Tras su desaparición, la madre de Jovaldo empezó a asistir a actividades sindicales, parques, buses y eventos culturales a recitar los poemas de su hijo, pidiendo justicia. Mamacha de las Mercedes se convertiría en uno de los temas principales en el pueblo peruano junto a Flor de Retama. Los poemas de Jovaldo han sido musicalizados en distintos géneros por grupos nacionales y extranjeros, entre los que sobresale Reincidentes de España con Aclaración a un intelectual apolítico. Martina Portocarrero sigue haciendo música a nivel nacional e internacional, impulsa también su propio partido político. Julio Humala continúa componiendo y llevando música con su guitarra a nivel nacional e internacional como solista, o impulsando el surgimiento de nuevos talentos. Kiri Escobar ha logrado crear un punto de cultura donde hace música con invitados y sigue componiendo. Máximo Yacta no descarta la idea de volver a forjar estudiantina cordillerana y seguir en el mundo musical. Julio Carmona es catedrático de la Universidad Nacional de Piura, crítico literario, poeta y sigue practicando la declamación. Chabelita, hermana de Jovaldo, hasta hoy lo recuerda con mucho cariño. Exclama: "Mi hermano era muy bueno", abraza la foto del trovador y la besa.